En cualquier género de música existen artistas icónicos, que con solo escuchar un sonido los reconoces, que han representado una revolución social, y para los mexicanos no hay mejor ejemplo que los Tigres del Norte. Su gran trayectoria no ha sido exenta de dificultades, les ha pasado de todo, pero hay algo que los mantiene fuertes, y hoy lo descubriremos al escuchar su historia. Nos vamos hasta el estado de Sinaloa, en el pueblito de Rosa Morada, Mocorito, donde los hermanos Hernández crecieron en una familia pobre. Siendo Jorge el mayor, apoyaba a la familia trabajando en el campo. Pero al entrar a la secundaria, el gusto por la música se fue dando poco a poco. Comenzando a cantar con sus compañeros, hizo un grupo y trabajaba tocando por las noches para traer más dinero a la casa. Más tarde, en 1967, al entrar a la preparatoria, Jorge se fue a Los Mochis, Sinaloa, llevándose consigo a sus hermanos Raúl y Hernán. Ahí vivían en la casa del hermano de su primo Oscar Lara, quien se unió a ellos cuando formaron su grupo musical. Año y medio duraron en Los Mochis, y en el 68 se fueron a Mexicali a buscar mejores oportunidades para seguir apoyando a su familia. Necesitaban seguir mandando dinero, pues su padre no podía trabajar porque había sufrido una lesión en la espalda baja. Ya en Mexicali, la chamba continuó, pero luego surgió la oportunidad de ir al otro lado a trabajar, y en esos tiempos las medidas de inmigración eran muy diferentes. Los hermanos Hernández se sumaron a una caravana de artistas que iban a trabajar, por lo cual les dieron una visa de trabajo, un pasaporte. Aquí es cuando algo icónico sucedió. El oficial de inmigración, al preguntarles el nombre del grupo, ellos no tenían ninguno. Les decían los hermanos de Chihuahua, nada que ver, pero el oficial, al verlos todos plebitos, pequeños, les puso The Little Tigers of the North, los tigritos del norte. Pero como luego crecerían, les quedaría como los Tigres del Norte, y así fueron bautizados. Comenzando un gran legado, una leyenda en 1968. Llegaron a California, trabajaron, pero luego se quedaron más tiempo, porque la caravana regresó a México y se llevaron los pasaportes, por lo cual ellos se convirtieron en ilegales. Trabajaron todas las labores que hacen los latinos allá, jardinería, limpieza, pero de noche seguían yendo a tocar a las cantinas. Y en esta edad temprana sufrieron como muchos inmigrantes. Por ejemplo, cuentan una historia que fueron a un restaurante y tenían mucha hambre, pero en ese entonces todavía existían las leyendas en los restaurantes donde decían que no atendían a personas negras ni mexicanos y que tampoco dejaran entrar perros. Así de cabrón. Tratos que luego serían muy buena temática para sus canciones, pero no nos adelantemos. Aunque el dinero era bueno, ellos extrañaban demasiado a su familia, eran muy unidos, por lo que a los solo 8 meses de haber llegado ya habían decidido regresarse para Sinaloa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así? Pero llegó a sus vidas la persona que cambiaría todo, y era alguien que de verdad no te puedes imaginar. Arturo Walker, un británico que acababa de llegar a los Estados Unidos, ni siquiera hablaba español, pero había llegado decidido a crear un sello discográfico. Ya tenía unos cuantos firmados, pero al escuchar a los Tigres, supo que ahí había algo especial. Los firmó y como pudo, los guió, tanto en el estudio como en los instrumentos. Le dijo a Hernán que tenía que tocar el bajo eléctrico, que no podía estar con el tololoche, y a Oscar que iba a grabar batería, para ser de verdad un norteño completo. Oficialmente los Tigres se quedaron en Estados Unidos y comenzaron a grabar. Sacaron un par de discos, La Cuquita y El Cheque. Esto fue lo que les dio práctica y forma. Pero en el 74 llegó lo que marcó un antes y un después no solo en los Tigres del Norte, sino en toda la industria del entretenimiento. Llegó Camelia la Tejana. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala. Contrabando y traición se convirtió en un fenómeno de todo México y Estados Unidos. Se hicieron películas, secuelas y catapultó a los Tigres. Hizo que cambiara toda la temática. Los corridos se parecieron cada vez más a películas de Hollywood. En ese mismo año entra Lupe Olivo a tocar el saxofón. De esta manera, en los años 70, los Tigres aprovecharon las historias parecidas a Contrabando y Traición. La banda del Carro Rojo se adaptó al cine. Dicen que venían del sur
donde ellos participaron, así como su secuela, La muerte de Soplón. Su temática abarcaba los corridos pesados, las románticas y claro las bailables, pero también comenzaron a tratar temáticas con las que ellos se identificaban mucho: las historias de inmigrantes ilegales que iban a trabajar a Estados Unidos. Graban La tumba del mojado en el 76 y en el 77 marca la primer colaboración con el compositor Jesse Armenta con la rola de Vivan los Mojados. Esta colaboración fue la antesala de algo increíble que le sucederá a los Tigres del Norte más adelante, que ahorita se los contaré. En el 84 se consolidan como un ícono de la voz del pueblo y los migrantes, con el clásico Jaula de Oro. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Y Pedro y Pablo. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Para el siguiente año el reconocimiento se hace internacional con una canción que representa a todo el pueblo latinoamericano. Los internacionalizó y les hizo ganar el Grammy con la canción de América, del álbum del mismo nombre. Pero no todo eran cosas buenas para los Tigres. Ellos tuvieron momentos difíciles, al estar metidos en una demanda con un socio italiano de Arthur Walker, quien quería aprovecharse de ellos. Pero al final lograron quedarse con todas sus canciones y por supuesto su nombre. Para finales de los 80s ya habían conquistado todo el pueblo latino, habían recibido premios, habían aparecido en varias películas como La Puerta Negra, La Jaula de Oro, La Camioneta Gris, Los Tres Gallos, Ni Parientes Somos, etc. En el 88 lanzan el álbum de corridos prohibidos, que sería la antesala de la censura que estaba por venir. El grupo había tenido pocos cambios. Eduardo había entrado al grupo de lleno, Lupe Olivo había salido, pero dos acontecimientos tuvieron un impacto fuerte en el grupo. El primero fue que Raúl salió para perseguir su carrera como solista, y más adelante fue que su hermano Freddy, quien recién había entrado, falleció debido a un paro cardíaco. Un golpe durísimo para toda la familia, pues el grupo, eso es, una familia. Para el 96 entra el menor de los hermanos, Luis, a suplir a Raúl en el bajo sexto, teniendo así la alineación que hasta hoy se mantiene. Ese mismo año fue el lanzamiento, como yo había adelantado, la colaboración con Jesse Armenta, que dio mucho de qué hablar. Me refiero al circo. Que empezaron a tocar los circos por todos lados, hasta hacerlos fracasar, pa' quedarse con las... Este corrido era tan fuerte y criticaba tan crudamente al gobierno que los de la disquera no lo querían sacar. Incluso fueron a la Secretaría de Gobernación a pedir permiso para poder tocarlo, para poder publicarlo. Hasta el mismísimo presidente Ernesto Zedillo lo escuchó, hasta que le dieron luz verde. Había mucha especulación sobre lo que pasaría con ese corrido tan explícito, tan directo a tantos personajes que habían hecho tanto daño al país, que estaciones de radio no lo querían tocar. Pero esas prohibiciones solo aumentaron su popularidad e hicieron que se vendieran millones de copias. Un precedente en la censura que sufrirían en los años posteriores, así como sus temáticas de crítica social. Al año siguiente se consolidan como lo que son, los jefes de jefes. En el 2000 se prohíben los corridos en radio y televisión en todo México, pero los Tigres siguen rugiendo fuertemente. Se han convertido en una empresa que factura más de $60 millones al año, que emplea a mucha gente, tienen su propio avión para poder cubrir la demanda tan grande de presentaciones. Se han presentado en Corea, Japón, España, Italia y muchos otros países de todo el mundo. Hicieron su MTV Unplugged con artistas internacionales de todo tipo de género. Han innovado, han sacado cosas nuevas, han hecho homenajes, tienen el récord de 200,000 asistentes en el Coliseo de Los Ángeles. Pero ¿cómo se han mantenido más de 50 años vigentes? Sin peleas de egos, de familia. El tigre mayor Jorge Hernández, de sus propias palabras, lo dice. Su secreto es que son muy militares. La fuerza de la disciplina es donde viene su poder, porque cada quien en el grupo sabe su lugar y hace lo que tiene que hacer. Y como habrán notado, este video fue un poco largo, pero realmente hay muchísimas historias que contar de los Tigres del Norte
que aquí las tenemos, que la he investigado y que si ustedes quieren que las cuente, déjenmela aquí abajo porque hay demasiadas buenas historias que podemos compartir sobre este gran grupo, estas leyendas del regional mexicano. Si les gustó, déjenme su like, su comentario y de quién más quisieran saber cuáles fueron sus inicios y su historia. Ahí nos vemos. Adiós.